Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Mira cómo estamos. Así. Sí, no, pero es de todo el día, ¿eh? No es una eventualidad. No. Bueno, buenas noches. Estamos arrancando Desiguales en vivo por la televisión pública, 9 de la noche. Sí, pero me voy a ir al Jimmy nuevamente, porque quiero saludar y felicitar a nuestra compañera Luli Trujillo, que va a ser protagonista del debate presidencial el próximo 1 de octubre. Parte, representando a la televisión pública, así que es un orgullo y un agradecimiento a todo este canal por estos casi 3 años juntos, y a todos los compañeros de delante y detrás de cámara que van a estar aparte ahí trabajando, porque se encarga la televisión pública de transmitir para todo el país lo que va a ser el debate presidencial. En mi caso estaré solamente en el primero, que es en Santiago del Estero. Bueno, que lo disfrutes mucho, ante todo, ¿eh? Después el resto, qué sé yo, vamos viendo. Veremos. Bueno, atención, porque en minutitos nada más estará con nosotros Felipe Solá en el living de Desiguales. Quiero caracterizarlo un poco. Fue gobernador de la provincia más grande de la República Argentina, la provincia de Buenos Aires. Fue canciller de la República Argentina y además fue funcionario dirigente, acompañó a Néstor Kirchner en su presidencia cuando se trabajaba mucho por la transversalidad. Una experiencia en aquel momento de las más, a las que más ímpetu le puso Néstor Kirchner, y en este momento, cuando se vuelve a hablar de pacto, cuando se vuelve a hablar de gobierno de unidad, interesante saber cómo está viendo este desafío Felipe Solá, que ya se sienta en el living de Desiguales. Ahí lo vemos, ingresando a quien saludamos. Y también viene hoy a Desiguales Federico Achával, intendente de Pilar, quien busca su reelección en las próximas elecciones justamente del mes de octubre, y ayer protagonista porque se aprobó en media sanción en el Senado la creación de la Universidad de Pilar. Bueno, justamente queremos hablar sobre eso, qué relevancia tiene para vecinos y vecinas jóvenes de la localidad de Pilar, que van a poder, en cuánto tiempo es la pregunta, disfrutar de esa universidad, y también el rol de los intendentes en lo que tiene que ver con la campaña. A él le fue bastante bien en las elecciones PASO, de hecho obtuvo el 51% de los votos contra el 22% de Juntos por el Cambio, siempre hablando en la categoría intendente. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo a diferencia de otros intendentes del Gran Buenos Aires, del conurbano bonaerense? ¿Y qué pasa a nivel provincial y nacional? ¿Qué es lo que está viendo en el territorio? De eso vamos a hablar. Néstor Espósito tiene información y material exclusivo del juicio que se está desarrollando contra el falso abogado y espía D'Alessio, Marcelo D'Alessio. Así que en un minutito nomás, y como es costumbre, nos trae material exclusivo Néstor Espósito. Ya sabemos, el Poder Judicial jugando muy abiertamente en la dinámica política de la Argentina. Y atención con el dato que trae Flor Barragán. Hoy se conoció el número de desempleo de la Argentina. Es el más bajo desde el 2016, representa el segundo trimestre de este año 2023, así que vamos a seguir hablando sobre un fenómeno muy llamativo del que se habla un montón. No hay problema de empleo en la Argentina en términos estadísticos, pero sí, por supuesto, de salarios, y de eso también van las últimas medidas del gobierno nacional. Bueno, un dato sobre eso que seguramente Flor va a desarrollar con más profundidad. 6,2 es el número de desempleo en la Argentina el segundo trimestre de este año, pero si uno ve el universo de mujeres y de varones, el de varones es 5,7% la desocupación y el de mujeres 6,9%. La brecha que hay incluso en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo entre hombres y mujeres. Y sobre esto va a hablar, aunque no directamente de empleo, Flor Alcaraz, con un informe que nos trae relacionado a los hogares monoparentales. 1,5 millones de mujeres llevan adelante, bancan hogares con pibes y pibas en la República Argentina. ¿Cuántas de esas mujeres reciben un aporte por parte del padre? Digo, del otro responsable de esos chicos. Bueno, menos del 40%. Digo, la no responsabilidad, el no pago de la cuota alimentaria, de eso vamos a hablar. Y viene Sol Prieto, además, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, para ponerle números, bueno, y posibles soluciones a este problema. Ya charlamos con Felipe Solá, nos está esperando en el living, pero para introducir la charla, mucho rebote de la sesión de ayer, anoche, terminó de madrugada en el Congreso Nacional, rebote y declaraciones a partir de la media sanción a la modificación del impuesto a la ganancia. Bueno, en primer lugar, me gustaría entender por qué ahora es malo lo que en algún momento ellos planteaban que era bueno. Porque yo no hice un spot diciendo en mi gobierno
nadie va a pagar impuesto a las ganancias. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Cuento que acá en la Cámara hubo un momento de mucha confusión en el bloque de Juntos por el Cambio porque había una declaración de Patricia Bullrich que decía que se iban a abstener, no a votar en contra. Nosotros nos vamos a abstener porque nosotros creemos que es muy importante, primero, que cuando uno baja un impuesto, sepa qué gastos va a dejar de pagar. Nosotros nos vamos a abstener. ¿Qué me dice de lo de ayer en diputados? Massa y Milei, codo a codo, y también con la complicidad de 4 legisladores radicales que pusieron la cola en sus bancas. Triste, irresponsable, y lo que demuestra que el populismo es muy contagioso. Muy contagioso. Es algo perverso. Me parece que tiene mala información el expresidente porque nosotros nos dimos el quórum ya estaba. También estaba el tema de universidades, que para nosotros creo que es muy importante que podamos dotar esas herramientas a las regiones y a las ciudades. El populismo es muy contagioso. Respeto mucho a quien fue expresidente de la Nación, pero aquí no hay ningún populismo. Acá estamos hablando de educación, de calidad, de darle oportunidades a un montón de jóvenes, a un montón de personas. ¿Cree usted que hay una alianza oculta entre Massa y Milei? Le he leído mucho estos últimos días. Creo que no le hace bien a Milei que ya mucha gente piense que él tiene algún tipo de relación, porque justamente hoy Sergio Massa representa todo lo que la Argentina tiene que dejar atrás. No entiendo cómo llegan a esa conclusión. Para ganar las elecciones tenemos que ganarle Juntos por el Cambio y tenemos que ganarle a Milei. Me parece que están tratando de buscar un espacio dentro del proceso electoral. Les cuesta, me parece, y entonces inventan situaciones. No sé. Ahí estábamos viendo un resumen no solo de lo que pasó en la Cámara de Diputados, sino también los rebotes que hubo, ¿no?, en las últimas horas con respecto a eso, incluso dentro de lo que tiene que ver con la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio. Estamos con Felipe Solá. Gracias, Felipe, por haber venido. No, gracias por invitarme. Imagino que seguiste anoche, ¿no?, lo que pasaba en la Cámara de Diputados, lo que se votó, ¿o no? No, lo seguí más o menos. Información vía chat, porque estaba en una cena que voy todos los años porque tengo algunos profesores amigos de la Universidad de Itela, que es una por año. Y justo cayó anoche. Y entonces lo iba siguiendo por chat, hasta que por algunos estallidos vi que había salido bien. ¿Y de qué se hablan esas cenas? Me interesa. Intercambié memes con el hombre más ocupado de la Argentina. Stickers. ¿Y de qué se hablan? Es imposible hablar con vos. En meme va, emoji viene. Y está, bueno, es una manera de comunicación. Yo escribo, pero de él no hay tiempo. Y él tiene muchos stickers de él mismo. Sí, tiene stickers de él mismo. Sí, yo no me los he mandado a hacer, pero... ¿Y qué se habla en la cena de Torcuato, de la Universidad Torcuato de Itela ayer, por ejemplo? qué sé yo. Yo soy muy amigo de Juan Gabriel Tocatlián, que ayer dejaba de ser vicerrector. Y bueno, hablé con radicales, porque era como en lugar de una carpa, había una boina blanca. Son muy radicales, hay muchos radicales. Pero muchos son amigos, otros no tanto. Y periodistas, etcétera. En realidad no puedo decir que había un tema. Además es un poco endógena, porque se juega, es una cena donde empresarios ponen plata, digamos, hay una serie de métodos para captar plata para becas, y se exalta el tema de las becas con toda razón. Bueno, si uno no es rico, no puede ponerle la plata a la Universidad de Itela, trata de que no se note, ¿no? Y ahora que la política pasa más por estado de ánimo, ¿qué estado de ánimo percibiste? Bueno, el estado de ánimo que perseguí era bueno, pero tampoco era un poco... Hay muchas formas de, tal vez, de escaparle a la problemática política, a la carga de drama que tiene o a la carga de incertidumbre que tiene, por otras vías, salvo que uno se dedique a eso, o se haya dedicado a eso casi siempre. Yo desde los 18 militante y de los 37 poner la trucha. Entonces yo no me puedo escapar de eso. Pero hay muchas formas. Hay gente que se escapa, que juega al tenis o es profesora y le interesa mucho su tema, y hay mil formas. Bueno,
Pero no se hablaba de Milei, de Massa, de Bullrich, de quién crees que va a ganar, si hay balotaje. Éramos todos distintos, digamos, todos no, pero había diferentes posiciones, había mucho respeto por las posiciones. Sí. Conmigo estaba sentada una candidata a segunda diputada de Cambiemos, una candidata de Todos por la Patria, diputada nacional, un periodista, uno de los grandes profesores de la universidad, que escribió un libro muy importante, el libro sobre las aventuras en el quinto piso del Ministerio de Economía, ¿no es cierto? ¿Y qué opina él, por ejemplo? No me acuerdo cómo se llama. Juan Carlos Torres, que es un sociólogo extraordinario, estaba su mujer, que es una gran politóloga, que son profesores de la casa. Bueno, esa era la mezcla que había, estaba Tocatrián conmigo. ¿Y vos qué crees que va a pasar, Felipe? ¿Vos ves un escenario de segunda vuelta? Sí, yo creo que va a haber una segunda vuelta donde va a estar Sergio Massa seguro. ¿Basado en qué? ¿Qué cosas seguro no es la palabra, donde creo seguramente que va a estar Sergio Massa. Posiblemente el otro sea Javier Milei. ¿Basado en qué? ¿En qué elementos de este momento de la campaña, de la discusión política? En el crecimiento del espacio que ocupa Sergio Massa, de la personalidad de Sergio Massa en la política argentina, en estas elecciones, y de su, digamos, del desarrollo de una personalidad que va en avance, ¿no? Me parece que Sergio Massa tiene una centralidad que no tenía, que tenía menos cuando era ministro de Economía, pero cuando es las dos cosas, su centralidad es cada vez mayor. Su capacidad de trabajo es fenomenal. Yo no he visto muchas capacidades de trabajo importantes en política y en la gente en mis años, pero en todos los años que tengo. Pero lo que veo de Sergio es una voluntad de ser, que es lo más fuerte que puede tener un hombre político. Una voluntad de aprender lo que ha aprendido de economía, por ejemplo, y de finanzas, una capacidad para manejar equipo. Creo que ha desarrollado una cantidad de capacidades que a los 51 años está preparado para la Argentina que viene. Ahora, Felipe, entre tantos, quizá el más importante desafío de Sergio Massa es que representa el gobierno, pero al mismo tiempo tiene que ser promesa de cambio de lo que efectivamente ocurre. ¿En eso cómo lo estás viendo? Y porque cada vez es más Sergio Massa. Y menos, cada vez más, y menos un hombre que es visto como un participante de los 4 años de gobierno. ¿No es cierto? Entonces me parece que cada vez se ve más, que se proyecta mucho más al futuro que al pasado la figura de Massa. ¿Por qué? Bueno, hay un esfuerzo de él y hay un éxito en el esfuerzo. El esfuerzo exitoso de él de proyectarse. Además, este no es el mismo Massa del 2013. Yo fui candidato con él en el 2013, en el 2015 y en el 2017. A diputado 2 veces, a gobernador 1 vez. Este Massa es mucho más hombre de Estado que antes. Mucho más. Mucho más prudente, mucho más respetuoso de la capacidad del otro. Las cosas buenas que se acuerdan con el paso del tiempo, ¿no? No voy a decir que no tenga defectos, todos los tenemos, pero yo he visto crecer sus mejores valores, los he visto crecer mucho estos años. Me parece que en la presidencia de la Cámara de Diputados aprendió muchísimo y fue un gran negociador. Me parece que con el Fondo Monetario es un gran negociador. ¿Nico? Hay una anécdota buena. Perdón, alguien me quería hacer una pregunta. No, contar algo. No soy charleta. De anécdotas vivimos, Felipe. Sí. Dale nomás. No, Sergio Massa estaba en La Rioja. Tenía que pagarle al fondo 3.000 y pico de millones. Toda la Argentina tenía que pagar al fondo por culpa de Mauricio Macri, no de Sergio Massa. Bueno, muy bien. No quería sacar un peso de la reserva, $1 de las reservas. Entonces, por un lado, negociaba con China para usar los yuanes, y con el fondo para que aceptaran los yuanes, el fondo aceptó los yuanes. Por otro lado, tenía que pedirle $1.000 millones al Banco Andino de Fomento, donde el vicepresidente es argentino. Hicimos muchas fuerzas cuando yo era canciller para que ganara, no ganó por 1 o 2 votos y resultó vicepresidente, pero muy influyente. Y tenía que pedirle también a Qatar que le diera derechos especiales de giro que equivalen a dólares, pero eran como 750 millones de dólares más. Todo eso lo hizo parado en una piedra grande que había en el lugar donde estaba en La Rioja, porque había mejor wifi si se paraba arriba de la piedra alta. Entonces de ahí hablaba con 5 horas de diferencia, 15 horas de diferencia, 12 horas de diferencia, no sé qué, hablaba y en 1 hora dijo conseguir la plata y siguió la campaña. Eso la define campaña su modo es de hacer voraz, política. no se imaginan lo que es una campaña política, o sí se imaginan. Es un esfuerzo físico extraordinario y es un esfuerzo intelectual, porque no se trata solamente de ir al lugar, se trata de decirle algo a la gente, cosas, claro. Decir cosas y convencerla, lo cual es, uno a veces quiere llorar.
Yo he dicho, quiero ir al baño en medio de campaña. Así como no, sí, me abren paso al baño. Y en el baño cerraba la puerta y me quedaba así. Llorando. No, 5 minutos solo. 5, ya está, listo. Para estar solo un minuto. Entonces, lo que es una campaña, bueno, es un trabajo brutal. Una campaña presidente y en estas condiciones de ser ministro al mismo tiempo. Bueno, yo valoro muchísimo la templanza, por ejemplo. ¿Qué es la templanza? La templanza es que te digan, se está derrumbando todo en New York la confianza, le dice Caputo a Macri en el 18, y inmediatamente, pum, rompen el vidrio ese que dice en caso de alerta, en caso de emergencia, rompe el vidrio y llaman al Fondo Monetario enseguida. Es decir, no tengo otra idea, no soy creativo, no pienso tranquilamente las cosas. No. Hago la fácil y endeudo a la Argentina en 45.000 millones. Massa nunca lo hubiera hecho. Massa tiene templanza, lo he visto. Recibir una noticia de miércoles, pésima, para lo que pretendía en ese momento, y seguir, mantener su agenda, mantener su tranquilidad. Yo le he dicho a veces, llamemos a fulano, llamemos a sultano, en política hace años, y él me ha dicho, no, si no corra que adelante también llueve. Bueno, eso vale oro, la templanza. En un político, en un presidente, no tiene precio. Nico. Felipe, vos como canciller viviste el funcionamiento del Frente de Todos como gobierno. De hecho, esto corre por mi cuenta, creo que tu salida fue bastante sintomática de cómo funcionó el Frente de Todos en términos de lo desprolijo que fue, con vos como canciller representando a la Argentina en México. Que, sin mirar para atrás, pero hacia adelante, si hubiese un gobierno de Unión por la Patria como parte de lo que fue el gobierno del Frente de Todos, ¿qué consejo le darías a ese gobierno? Tener un presidente firme, que la firmeza no se confunda con otra cosa, es decir, que sea firme, pero absolutamente sensible a los propios y a los ajenos, a los otros que piensan distinto. ¿Dentro del propio espacio o también el otro afuera? consejo es ser muy capaz de ser claramente revolucionario en materia del trato con la oposición. ¿Qué significa eso? En mi caso, yo creo que el futuro gobierno tiene un gobierno casi de coalición. ¿Con quién? Con todos los que vengan. Con los que quieran venir, no se puede obligar a nadie. Pero proponer un gobierno de coalición, ofrecer ministerios, cargos, etcétera, y decir, bueno, programa, ¿cuál es el programa? ¿Es este? Bueno, ¿antes de las elecciones o después? No, después de las elecciones. ¿Consensuar o por lo menos el después del programa? 22 de octubre. ¿Consensuar el programa? Hasta donde se pueda, sí. Lo que pasa es que, hace falta mucho más fuerza que decidir A o B. Es decir, Sergio Massa tiene una serie de responsabilidades implícitas a su candidatura, que son el compromiso con los trabajadores representados por la CGT, el compromiso con los trabajadores representados por la CTA, el compromiso con los informales, si querés, representado por Juan Grabois, que va a ser una figura importante en el gobierno. No sé si formal o informalmente, pero va a pesar. El compromiso con la fuerza del kirchnerismo. La fuerza del kirchnerismo tiene una serie implica una serie de compromisos importantes. Estoy hablando de compromisos en un sentido no de obligaciones que uno no quiere, sino de lo que uno representa. Pero Felipe, además hacer de una eso pregunta ahí. está él y lo que piense él del gobierno. ¿No? Bueno, él y lo que piensa él del gobierno tiene que ser tan importante como los compromisos. ¿Se entiende? No un hombre abrumado por compromisos, sino un hombre que los compromisos lo fortalecen para hacer lo que él quiere. Déjame hacerte una pregunta ahí. ¿Se puede entender esa idea? Sí, pero mirá la sesión de ayer. Para eso hay que estar muy de acuerdo con los compromisos. Mirá la sesión de ayer. En la sesión de ayer, donde se discutía un tramo importante de la cuestión tributaria, uno podría decir que estaba la esencia de la política. De dónde recaudás y dónde efectivamente ponés recursos. Las discusiones son claramente antagónicas. No es que hay matices para integrar un gobierno o para formar un gobierno de coalición. Hay quien cree que hay que recaudar impactando a los sectores más privilegiados y hay quien cree que hay que ajustar por abajo. ¿Cómo haces para consensuar eso en un posible acuerdo de programa? Bueno, lo primero que dije es con los que quieran consensuar. Lo primero que valoro yo en el otro es si tiene ganas de consensuar, si tiene una voluntad, si ve la necesidad nacional, la necesidad argentina de detener su deterioro, empezando por un acuerdo. Y que ese acuerdo no sea solo político, sino que sea un acuerdo que implique lo social, es decir, el trabajo, el salario, etcétera,
y que sea vivido por la gente como el comienzo de una etapa mucho más pacífica. Pero, de esa forma debería ser. Si vos lo tenés acá, más o menos, qué debe ser, después será como pueda ser. Pero esos serían los objetivos que yo pienso. Teniendo en cuenta lo que vos nos contabas del inicio. Y que Sergio ha dicho. Sí. Lo que pasa es que hoy las palabras, perdón, y ya te digo, las palabras en campaña electoral pierden bastante valor. No todos pueden hablar de paz, todos pueden hablar de trabajo, todos pueden hablar de educación. Bueno, pero lo importa es quién sabe ir a los bifes y quién no. El presupuesto que envió Sergio Massa tiene un 8% dedicado a educación. Antes era un 6% y era un gran logro en el 2006. Bueno, ahora es el 8%. Tiene 190 días de clases obligatorias. Tiene una gran creación obligatoria, está presupuestada, de jardines maternales. Sí, pero tiene afectación a multinacionales, tiene también un compromiso para traer de afuera guita que se fue fugada. Tiene una cantidad de elementos y hay gente que importantes. representa esos sectores, digamos. Absolutamente. Bueno, vamos a hacer un acuerdo con todos los que quieran venir. Los que no quieran venir porque no están de acuerdo. ¿Y a quiénes ves en condiciones? Un acuerdo no significa que yo digo, no tengo programa. Es decir, yo tengo este programa. Ahora, la forma de hacerlo, quiero que vengan ustedes y me digan que apoyan, por ejemplo, el tema de la seguridad, que es un tema que empieza a ser clave. Pero concretamente, ¿a quién te imaginas? ¿A un sector del radicalismo, a Evolución, a lo que tiene que ver con Gerardo Morales, a la coalición cívica? Sí, yo creo que hay muchos radicales que están muy poco convencidos de votar a Patricia Bullrich y que van a ser reacios a votar a Milei. Si se diera el balotaje que yo he planteado acá que puede ser, me parece que va a haber. ¿El peronismo cordobés? ¿El peronismo cordobés? El peronismo cordobés tiene toda mi admiración en materia de que hace 24 años que dos peronistas han venido alternando, y ahora van a haber 4 más, han venido alternando el gobierno de Córdoba en una provincia antiperonista, o poco peronista o no peronista. ¿No? Quiere decir que han hecho un modelo muy sólido. A esta altura no decir que de la Sota y Schiaretti plantearon un modelo sólido de gobernanza sería un error gravísimo. Y que lo continuará Yarlora, ojalá que bien. Ahora, no lo veo a Schiaretti fuera del cordobesismo, es decir, fuera de Córdoba. ¿Y por qué salta a lo nacional? Pero pregúnteselo a Schiaretti, no tengo ni idea. Yo no lo hubiera hecho, pero respeto mucho la figura de Schiaretti. Me encantaría la que respeto en términos de gestión. Ahora, por ahí no pensamos igual ideológicamente o no vemos la Argentina futuro igual. Ahora, que es un muy buen gestor, sí, claro que lo es. Entonces sí, me gustaría que quienes votan por Schiaretti se den cuenta que no van a estar bien representados por Milei, ¿no? Flor. Pero no me puedo adelantar a eso, hay que esperar. Si estoy hablando como si ya estuviéramos en un balotaje. Sí, bueno, yo perdón, pero sí, me quiero adelantar. Y es en el balotaje, si es que se llega, obviamente. ¿Por qué te imaginas que Massa ganaría si hoy 2/3 de la sociedad están votando oposición? Mira, acá el balotaje no implica que esos 2/3 no estén unidos, no están unidos, están desunidos, ¿no es cierto? Y se tiran y votan diferente. Entonces son 2/3, pero no son 2/3. Se los quiere unir ideológicamente. Yo tengo duda de que estén unidos ideológicamente. Ahora, los dos sí expresan un rechazo a los dos gobiernos anteriores de distintas maneras. ¿No es cierto? Pero la lectura inevitable de las PASO es acá hay un bofetón a los dos gobiernos anteriores. Unos a unos, otros a otros, y los terceros a los dos. Entonces hay que saber eso, porque si no, si pensamos que venimos de un gran gobierno, tendríamos que decir que estamos locos frente a lo ocurrido. No es así, ya sabemos todos que no es así. Y hay que admitirlo y decirlo. Ahora, tu pregunta era ¿por qué pienso eso? Porque acá nació de los medios, etcétera, un señor que primero se enojaba y se enojaba y se enojaba y se enojaba y empezaron a decirle quédate que el rating da bien y empezó a subir el rating y empezaron a invitar los demás canales y empezaron a darle manija hasta que él se convenció que lo que él pensaba, porque yo con buena fe pienso que él cree en el neoliberalismo de la escuela austríaca, por decir algo, decir el extremo neoliberalismo, creo que es una locura plantearlo en un país en desarrollo, periférico, etcétera, como es la Argentina. Pero es lo que. Entonces él se crea su propio. De golpe se da cuenta que tiene éxito, se convence de su personaje y pasa a ser cada vez más el león que ruge. Y se transforma en un misil. Muy bien. ¿Cuál es el problema que le ha surgido al misil 1, Milei? Que hay otro misil. Massa es otro misil. ¿De la qué? De la hiperactividad, de la decisión, de la fuerza para llevar las dos cosas a la vez.
dé la valentía para tomar el Ministerio de Economía y si soy candidato y sigo siendo ministro de Economía, es decir, ojo, van a subir los 2 misiles. Los que tienen ojivas nucleares van a subir. Después se va a ver el choque de misiles. Pero esa es mi mirada, como si fuera alguien mirando la guerra de... Ni siquiera puedo decir, por suerte, la guerra de Rusia-Ucrania, porque no es una guerra nuclear. Sí, la metáfora bélica es brava. Digamos, y bueno, pero ¿cómo viene Milei? El problema es que le ha salido otro misil. A ver, te cambio la pregunta. Si no, ¿qué quieres? ¿Una metáfora de naturaleza? ¿El león contra el tigre? No, el problema es que la política se haya convertido en algo a la que le resultó atractivo y funcional a alguien que decía todo eso, ¿no? No, que eso habrá que ver por qué pasó. Misil. ¿Por qué? Porque hay un descontento enorme. Acá hay una implosión del sistema político argentino. El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero el que se plantee la misma forma de representación para siempre, está loco. Acá tiene que haber una reforma de la Constitución. No tiene que haber más elecciones cada 2 años, por ejemplo. Es más, yo no haría más balotaje. En una ciudad dividida, en el balotaje se vota mucho más contra el otro que a favor de uno. Entonces, fortalecer la división. El balotaje fortalece la división. Soy del 41, soy del 48. Bueno, con ese sentido fue instaurado el balotaje. Soy del 41. Con ese sentido fue instaurado el balotaje. Soy K. El espíritu del balotaje es ese. Pero el balotaje es una máquina de dividir sociedades. Felipe, antes existía la lista incompleta, que era el que ganaba. Y tenía muchos más diputados que su proporción real de candidato a presidente tenía. Claro. Automáticamente. ¿Esto de la reforma constitucional es una idea personal suya? Sí, o es mía. Es una idea personal mía que veo en mucha gente. Querer combatir una inflación como la nuestra con elecciones cada 2 años es imposible. ¿Cómo haces un acuerdo de mediano y largo plazo que no se toque porque hay elecciones? Todo el mundo quiere no haber tenido un acuerdo con su opositor al año siguiente. Yo no sé si lo dijo públicamente, pero Massa también está de acuerdo en suspender las elecciones de medio término. Sí. Y Eduardo Guado de Pedro espera también que yo hable lo y dijo. después decide. No, lo dijo cuando vino a Desiguales, dijo que él creía que tenía que modificarse el tema de elecciones cada 2 años. Pero por supuesto que no podemos estar en elecciones cada 2 años, se paraliza todo, hasta el Estado se paraliza. Necesitas un consenso. Lo vivimos como un gran partido de fútbol, pero no es un partido de fútbol. Después se repercute sobre la vida de todos. A ver, Flor, ¿querés compartir? Y Felipe los escucha también. Disculpas. Los datos del empleo del segundo trimestre de este año. Dale, sí, los compartimos, porque hoy salieron datos del mercado de trabajo del INDEC para el segundo trimestre de este año, y lo cierto es que ahí uno decía, ¿qué va a pasar con el empleo? Porque vos tenías la actividad, que también es el otro dato que salió ayer, derrumbándose en el segundo trimestre, ya cayendo la actividad económica. De todos modos, el empleo sigue resistiendo y vemos que la desocupación incluso cayó 6,2%, y lo que pasó fue que se crearon 401.000 puestos de trabajo formales en el último año y hubo 137.000 personas que dejaron de estar desocupadas. Lo interesante también acá es ver qué pasa con la parte formal e informal de la economía, y ya anticipamos que esta es otra de las medidas que va a traer el ministro de Economía, Sergio Massa, que es intentar llegar al sector informal, que de todo el paquete de anuncios que se vino diciendo en los últimos días, todavía no hubo nada para el sector informal. Esto es trabajadores, como se dice informalmente, en negro, que no tienen descuento jubilatorio. Bueno, eso es lo que es el otro dato que queríamos mostrar de qué está pasando hoy con el empleo en Argentina, quiénes están formales, quiénes informales, como para ver por qué se está apuntando a este sector hoy desde el Ministerio de Economía. Y lo que vemos son las personas asalariadas, es decir, que trabajan en alguna empresa o mismo también puede ser en el sector público o privado. El 63% tiene descuento jubilatorio, esto es, están en la formalidad, y el 36,8% no tiene descuento jubilatorio, esto es, son informales. Vos tenés más de 6 millones de personas, de trabajadores hoy en Argentina, que son informales. Se usa la palabra descuento jubilatorio porque esto justamente cuando va el encuestador del INDEC y le pregunta a la gente, ¿tenés trabajo o no tenés? Le hace la consulta para la encuesta permanente de hogares para saber efectivamente si son formales o informales. Le dicen, ¿tu empleador te hace descuento jubilatorio? Si le dicen que no, efectivamente lo anotan como que está en la informalidad. Y lo último que trajimos es un poco un balance, porque ya el próximo dato que tengamos de mercado de trabajo ya va a haber terminado el gobierno, digamos. Claro. Entonces, ya para hacer el balance 2020-2023 de qué pasó con el trabajo durante el gobierno de Alberto Fernández del Frente de Todos, se generaron 1,5 millones de puestos de trabajo, pero ahí tenés, de ese 1,5 millones,
La gran mayoría fueron no registrados, 39,2%. Le siguió el asalariado registrado, es decir, el empleo al que querés apuntar, al trabajador formal, el 37,7%. Y después un 23,1% no asalariado. Esto es, por ejemplo, el monotributista que puede estar formalmente, pero no tiene una relación de dependencia. La industria fue el sector que más empleo generó en estos 3 años, más de 350.000 puestos de trabajo. Y el último dato que trajimos es esto: bajaron los subocupados y aumentaron los sobreocupados. ¿Qué significa eso, Flor? ¿Qué significa esto? Subocupado es que trabaja menos de lo que le gustaría. Ese bajó. O lo que necesita. Sí, pero claro, de lo que le gustaría, pero porque le gusta en general porque necesita. A nadie, por lo menos en teoría económica... no conozco a nadie que le guste trabajar. La teoría de la utilidad, en general, a la gente no le gusta trabajar más, sino que lo necesita. Pero aumentaron los sobreocupados, es decir, gente que trabaja más de 40 horas semanales. ¿Por qué pasa esto? Justamente lo que analiza el Centro Cifra, que es el que hizo este informe, tiene que ver con la inflación, ¿no? Que vos puedas tener trabajo, pero no te alcanza, vas en busca de un segundo. Claro. Gente que está trabajando más de 40 horas semanales, los sobreocupados aumentaron en este periodo. ¿Qué en realidad es la inflación y el no acomodar los salarios, los bajos salarios. Es decir, baja, sube pocas, uno por el ascensor, decía Perón, otro por la escalera. Esto se da muchísimo más hoy, donde además hay más demanda que oferta, ¿no es cierto? Entonces, ahí, cuando uno dice, ¿cómo le podés pagar esto a fulano? La respuesta es lo que paga el mercado. Sí. Ese es lo que paga el mercado. A mí me parece que exige una intervención un poco mayor del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que siempre he pensado que no sirve para nada, porque tiene un salario mínimo vital y móvil bajísimo. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cuál es el salario mínimo? Hay un consejo que se reúne cada tanto. No sé, en Groenlandia laburan, pero... ¿Qué crees, que debería ser por ley? ¿Como que se automatice o algo? Que lo hagan de la manera que crean más eficaz posible, que lo discutan con los gremios, que lo discutan con los que representan a los no registrados, etc. Después hay una gran teoría que es que el 39,2S tiene una parte que es complicidad entre el que da trabajo y el que lo toma. No me saques del sueldo, te tengo en negro, ¿no es cierto? La responsabilidad es mayor del patrón. Siempre la responsabilidad es mayor del que tiene más poder. Claro. Sí, claro. En la transacción. Y me parece muy importante el dato en la industria, ¿no? Porque siempre pensamos, la gente aumenta en términos de comercio, servicios por ahí de baja calidad, ¿no es cierto? Y por eso de bajo salario, etcétera. Te define qué proyecto tenés, ¿no? Pero en la industria no se puede jorobar mucho con el salario. No es igual que en los servicios. Felipe. Hace falta capacitación, renovación, modernización, capacitación tecnológica, etcétera. Y es el sector con mayor porcentaje de empleo registrado. Y un obrero además industrial puede hacer un daño terrible si se equivoca por el nivel de, digamos, bienes de capital que tiene la industria, ¿no? Felipe, te escuché en una nota interesante con Roberto Caballero decir que el peronismo necesitaba una nueva idea de sí mismo. Sí. Quiero preguntarte a qué te referís y si eso está emparentado con la definición de Axel Kicillof de una nueva canción. Está emparentado con lo que dice Axel Kicillof en el sentido que el peronismo no puede concebirse a sí mismo como un movimiento que vive mirando para atrás. Existe un atrás, todos tenemos un pasado, el país tiene un pasado, hay cosas del pasado que hay que reafirmar, estamos todos de acuerdo, no olvidar lo terrible, no aflojar en eso, no vivir de eso tampoco, no vivir del pasado, no ser tan rituales, tan ritualistas, es decir, el ritual del 17 de octubre, el ritual del 1 de mayo, el ritual del 24 de febrero, el ritual del 22 de agosto del renunciamiento de Evita. Menos nostálgicos. No, nostálgico es una palabra que no serviría para el tema, para el tema del esquema político y social. Porque nostálgico se puede ser, pero se puede ser muy político también. A mí me parece que el peronismo tiene que proyectar más para adelante. El peronismo tomó una fama en la Argentina más reciente de los últimos 30 años de ser el que puede manejar el Estado porque los radicales se iban antes y no podían. Bueno, eso quedó desvirtuado el día que perdimos. Una sola vez perdimos con Macri, muy bien. Ahora, que siga haciendo eso, pero que se exija más, que salga del ritualismo y exija mucho más capacidad de gestión.
Dicho que así, se es una aprecie cosa, mucho más la capacidad de gestión que la militancia. da la Porque sensación si que a hacemos veces un eso implica altar a la tirar al militancia, kirchnerismo por la ventana. para que enganché, si hacemos un altar a la militancia todos los días, cualquier vago puede decir, yo soy militante. Hagamos un altar al trabajo La y a la militancia gestión. tiene bandera siempre, no es solo militancia. No es solo militancia, pero conozco cómo camuflarse con la militancia. Pero también, Yo quiero que haya militancia, yo también soy un militante, pero no soy militante como si tuviera 18 años, como era. Y por lo menos he tratado de probar en la cancha que puedo hacer gestión, que puedo gestionar, que puedo hacer lo que me piden que haga. Y eso es muy importante, lo tenía muy claro Kirchner. Y a mí me parece que hay un ablandamiento en eso muy fuerte. Otra cosa, la presencia del Estado. La presencia del Estado es recontra necesaria. Pensemos en salud, educación y seguridad. Y no pensemos en justicia porque nos vamos a amargar. Pero la verdad es esa. Salud, seguridad y educación. Por ejemplo, inevitable y necesaria absolutamente la presencia del Estado y fortaleciendo esos sectores. Ahora, lo que no se puede hacer es una historia de la presencia del Estado si no hay una presencia del Estado real. Si no podés comprobar que estás. ¿No es cierto? Ahora, si la policía me pone en la ruta patrulleros que prenden y apagan la luz, donde adentro hay un tipo durmiendo la siesta, 3 patrulleros, yo digo, qué control que hay en esta ruta, porque paso rápido y lo veo. Eso se llama mímica, la mímica de la presencia del Estado. No inventé yo la palabra, sino un gran sociólogo, antropólogo que anda por ahí. El Estado no puede ser la mímica del Estado, tiene que tener rigurosísimos tipos al frente del Estado, al frente de todos los estamentos del Estado. O tenés rigor o no pidas gobernar. Nos diste ¿no? una... Por eso nos castigan también. Por eso la bronca. Por eso. Porque puse el ejemplo de la policía porque yo sé lo que es parar un patrullero a la sombra donde nadie te ve lejos para jugar con los jueguitos o apolillar. Bueno, no quiero hacer solo con eso con los policías, ocurre con el Estado en general. Felipe, gracias por haber venido. Ahora que termino mal con el Estado, bueno. No, nos diste muchas preguntas para el próximo invitado, que es Federico importantísimo Achával. para la Argentina. Y con esto termino. Y lo último que quiero decir es, vamos a ir al balotaje y va a haber un tipo que va a querer dividir a los argentinos y otro que va a querer unir a los argentinos. Adivinen quién es quién. Muchas preguntas para alguien que gestiona como el intendente Federico Achával, quien viene ahora acá. Ese es un buen intendente y tiene un municipio muy grande y muy desigual. Y maneja muy bien toda la parte, no es para todo la bota de potro, dice el paisano. Gracias, Felipe. Federico sabe calzar la bota de potro. Y ahora va a tener una universidad. Vamos a ver un breve informe de cómo se construyó efectivamente esa universidad nueva en Pilar y charlamos con Federico Achával. Estamos creando 5 universidades que vienen de un desarrollo previo, que tienen tradición, que han desarrollado carreras y que hoy tienen la posibilidad de transformarse en un salto más en universidades. La Argentina hoy ha pasado de ser el faro de la cultura latinoamericana a la catástrofe de ser uno de los países con menores graduados universitarios de la región. Votar como estamos votando hoy, básicamente universidades a pedido para que el ministro candidato Massa tenga su universidad, degrada al sistema universitario en su jerarquía, en su acceso, en su calidad, nos hace más pobres. Para la derecha y la extrema derecha, que han bloqueado durante meses la creación de la Universidad de Río Tercero y que prometen la privatización y el arancelamiento, la educación universitaria no es un derecho, es la continuidad de la doctrina Vidal, según la cual la universidad no es para los pobres. Que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? La Argentina es el país con más universidades públicas de América Latina. Tiene 56 universidades públicas. Sin embargo, esas universidades hoy están vacías de alumnos. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Esas universidades hoy están vacías de alumnos. ¿Cómo es el voucher? Yo te lleno tu tarjeta, digamos, con los fondos para que vos pagues la institución a la que vos querés ir. Entonces, vos podés ir a una institución de gestión estatal o podés ir a una institución de gestión privada, a la que a vos más te guste. Y no tengo por qué estar cayendo en una institución que me adoctrinen con la basura marxista. En un momento
en el que desde la oposición se plantea arancelar las universidades, nosotros creemos que hay que seguir ampliando la oferta universitaria. Siempre cuento el ejemplo de la Jaureche y de la Universidad de José C. Paz. 80% de los egresados, primera generación de universitarios de sus familias. Se va a votar el dictamen de mayoría recaído en los proyectos de ley por los que se crea la Universidad Nacional de Pilar. 139 afirmativos, 75 negativos, una abstención. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado. Bueno, un resumen de lo que tiene que ver con la universidad pública, ¿no? Las oportunidades que eso genera. Estamos con el intendente de Pilar, Federico Achával. Una de las universidades que ayer obtuvo media sanción para su creación, Federico, es de tu municipio. ¿Qué significaría esto? La verdad que es un día histórico, es un paso muy importante en un sueño colectivo de ver crecer a Pilar con igualdad social, ver un desarrollo real de nuestra ciudad. Pilar tiene el parque industrial más grande de la Argentina, lo hablamos acá, y la universidad que nosotros pensamos y soñamos es justamente para potenciar esas industrias, para que los trabajadores lleguen a esos puestos de trabajo. Tiene un perfil técnico. Es una universidad con un perfil industrial y productivo, mucho de lo que tiene que ver con las ingenierías, de nuevas tecnologías, por dos razones. Primero, porque es necesario para las logísticas y para los laboratorios que tenemos en el parque industrial, y también porque hicimos un montón de focus con alumnos, con los jóvenes, y es lo que con mayor facilidad, o las carreras que hoy están eligiendo, eso de robótica, de desarrollo de software, que obviamente generan rápida empleabilidad y además también buenos salarios. Y después, una tercera facultad o universidad que tiene que ver más con los registros humanos. Vimos en este tiempo la necesidad del acompañamiento a la medicina, obstetricia, kinesiología, ese tipo de carreras que también son de salida laboral rápida y que además son muy necesarios para el desarrollo de la Argentina. Eso, te hago una pregunta. Cuando se presenta el proyecto de ley de creación de universidad, ¿ya dice cuáles serían las carreras que estarían ahí? Sí, nosotros presentamos hace 2 años el proyecto justamente con Sergio Massa en esa imagen que está ahora. Y en el proceso vos tenés que presentar el proyecto institucional. En el proyecto institucional vos explicás por qué necesitas una universidad, cuál va a ser el ciclo de influencia, el ciclo de impacto, cómo se va a vincular con las demás universidades de la región. Nosotros presentamos esto ante el CIN, que es el organismo que nuclea a todos los rectores universitarios de la Argentina, y ellos en este caso, en la Universidad de Pilar, por ejemplo, dieron su aprobación porque entienden que va con el desarrollo universitario de la Argentina. Por eso para nosotros es un día tan importante, porque no es un proyecto político individual del intendente, como por ahí escuchamos en alguna de las alocuciones de los opositores. Hay todo un estudio presentado detrás, hay una idea de crecimiento del país, es el entendimiento de que las universidades generan igualdad de oportunidades, que las universidades de proximidad generan la oportunidad real de acercar el derecho al estudio universitario, y eso lo vimos concreto en la Argentina cuando se fundaron, se crearon las universidades del conurbano, y hoy son un espacio de estudio para miles de bonaerenses o miles de argentinos. Pero están vacías, dice Bullrich. No, lejos de estar vacías, están llenas de pibes y pibes, están llenas de hijos de trabajadores que son primeros camada de universitarios. Lo vemos en la Universidad de José C. Paz, lo veo en la Universidad de San Martín, lo veo en la Universidad de Quilmes, lo veo en la Universidad de Luján. Todas universidades, además, que nos hemos tomado el trabajo de ir, conversar con sus rectores, ver cómo fueron los procesos de normalización. Pero hay una cosa que va antes, ¿no?, de todo ese proceso, es realmente creer en la educación pública. Recién lo escuchaba a Felipe Solá y hablaba mucho de la historia y la tradición. Bueno, obviamente Felipe tiene mucho de eso para aportar en la Argentina. La Argentina es un país que se ha distinguido en el mundo y en Latinoamérica por el nivel universitario, y porque el nivel universitario alcanzaba a todos y a todas. Esa distinción nosotros no la podemos perder, tenemos que justamente construir la Argentina sobre esa capacidad de conocimiento que tiene nuestra población. Ahora, una universidad que se va a crear, supongamos que la semana que viene el Senado aprueba la media sanción. ¿En cuánto tiempo, ponele, vos calculás que luego la gente podría ir a la universidad? Te digo esto porque si el ciudadano es consciente de lo que puede llegar a beneficiarlo,
bueno, puede votar en base a eso. Ahora, si está recontra enojado por la realidad y por todo, no le importa qué pasa de acá a 3 años. Dos cosas. Obviamente tenemos la expectativa que cuanto antes el Senado lo apruebe. Obviamente tenemos la vocación de que lo trate en comisión y que vaya a recinto. Y desde ayer ya venimos conversando con los senadores, por lo menos lo de nuestro espacio, para explicar y fundamentar por qué la creación de esta Universidad de Pilar y de las otras universidades. A partir de ahí, una vez que hay sanción, el ministro de Economía designa un rector interventor que es el que tiene que normalizar la universidad. Tenemos que acordarnos que las universidades son entes autónomos y autárquicos. Dictan su propia ley y administran su propio presupuesto. Eso ha habido un montón de ejemplos. Hay algunos que el proceso de normalización ha sido más largo, de más de un año, y hay otros ejemplos que ha sido un poco más corto. Nosotros venimos presentando este proyecto ante la CONEAU, que es un organismo también nacional que ve y vela por el interés pedagógico de las universidades, ya desde el primer momento en que planteamos e hicimos pública la idea de la universidad. Por eso tenemos la expectativa de cuanto antes poder sacar la ley para poder avanzar con ese proyecto. Nico. Federico, todo está vinculado porque para sacar universidades se necesitan diputados, se necesitan senadores, y para eso se necesita ganar elecciones, así que te voy a cambiar un poquito de tema. Estuvo ahí sentado, donde está sentado vos, el candidato a presidente y ministro de Economía de este gobierno, y puso el foco a la hora de dónde ir a buscar más votos entre las PASO y las generales. Puso el foco en 2 lugares, en el conurbano bonaerense y en el norte grande. ¿Qué pasó en el conurbano y qué crees que va a pasar? ¿Qué pasó en las PASO y qué crees que va a pasar el 22 de octubre? Creo que nuestro espacio político, Unión por la Patria, viene creciendo en el conurbano y también en el norte grande. Digamos, en el último tiempo hemos tenido muchísimas reuniones con Sergio Massa, con todo su equipo, tratando de hacer un análisis de lo que fue el proceso electoral. Creo que eso no es casualidad, tiene que ver con que Sergio ha agarrado la centralidad de la política en la Argentina, que mucho de lo que se opina, lo que se dice, tiene que ver con las decisiones y las medidas que está tomando Sergio en este momento. Creo que ese crecimiento no es solamente ilusorio, sino fundamentalmente responde a un perfil de gobierno que Sergio está mostrando. Claro ejemplo es el de ayer con el de sacar el impuesto a las ganancias a los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, que tiene un impacto sobre más de 800.000 personas que obviamente dejan de pagar ganancias a partir de la sanción de la ley, pero además antes que eso, respondiendo un poco a las chicanas de la oposición, que después no se quiso sentar, el ministro Massa ya había tomado la decisión de que ningún trabajador que gane menos de 1.700.000 pesos pague ganancias. Ahora, Federico, ese crecimiento que vos decís que se va a dar en el conurbano y en el norte grande, ¿es olfato político? ¿Lo ves en la calle? ¿Lo ves en encuestas? ¿Es esperanza? Creo que tiene que ver con una composición de todo. A nosotros como intendente estamos permanentemente en contacto. Aprovecho hoy para mandarle saludos a todos los adultos mayores. Hoy es el día del jubilado. Tuve la posibilidad... ¿Hoy es el día del jubilado? Hoy es el día del jubilado. Así que un beso y un enorme abrazo a todos los jubilados. No solamente porque hoy es su día, sino por el enorme aporte que le han hecho a la Argentina, que la ha hecho este país hermoso en el que vivimos. Pero decía, tuve la oportunidad de conversar con muchos de ellos y también empiezan a generar la conciencia de la importancia de garantizar el derecho de que no se les saquen los medicamentos gratuitos, de entender que Sergio entiende el sistema de jubilaciones y pensiones porque le ha tocado el rol de administrador en algún momento de su carrera, porque ve que las decisiones que se toman tienen que ver con fundamentalmente recuperar esa capacidad de ingresos que tiene. ¿Y ves miedo a Milei? No lo plantearía como un miedo. O sea, lo cierto ¿Tienen nietos que votan a Milei y te lo contaron los jubilados y jubiladas? Claro. ¿Y qué te dicen esos nietos? Y hoy cuando les contaba la novedad de la Universidad Nacional de Pilar, todos me decían, bueno, voy a hablar con mis nietos para que vean que es importante acompañarlos. Obviamente explicaba que también de ese proceso ha sido muy importante Sergio Massa, como lo ha sido... Pero ahí hay un punto importante, porque recién ahí sentado Felipe Solá hablaba de Pilar. Pilar puede repetirse en muchos lugares del país, de un lugar muy desigual.
Entonces, en ese lugar desigual va a haber una universidad. ¿Para quién es esa universidad? ¿Para los nietos que votan a Milei o para los abuelos que soñaron con unos nietos que fueran a la universidad? Para los dos, porque en definitiva me ha pasado en las recorridas de campaña, creo que a la primera persona que le entregué la boleta era una mujer de un merendero, de un comedor de Presidente Derqui, un barrio de Pilar populoso. Ella no había terminado la escuela, la estaba terminando ahora con el programa Fines de Terminabilidad Educativo y sus 2 nietos iban a la universidad y estudiaban medicina. ¿Qué les había pasado? Que estudiaban en Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires y el viaje y las demás cuestiones los habían hecho atrasar, entonces habían cambiado a la Universidad de José C. Paz, que queda más cerca de Pilar. Por ahí el vecino el que nos está escuchando y que es de otra provincia, por ahí no toma dimensión de eso, pero para nosotros los traslados incluso de 38 kilómetros como tiene Pilar hasta la ciudad de Buenos Aires son más de 2 horas de ida y más de 2 horas de vuelta. Ganar ese tiempo en términos reales para un pibe o una piba o un joven que trabaja y estudia en la gran mayoría de los casos es importantísimo como pensamiento para generar realmente la accesibilidad a la educación. Ahora, en estas recorridas que haces, hablas con jóvenes, pibas y pibes de Pilar, ¿qué te dicen? Sí, es mucho más difícil captar la atención desde la política, digamos. Yo siempre cuento alguna historia que en campaña, en algún momento hicimos una batalla de freestyle, de los chicos haciendo las distintas interpretaciones. Y los chicos me invitaron a participar. ¿A hacer freestyle? A hacer freestyle. Hace mucho igual, ya tendría más cuidado. Y obviamente cuando me subí a hablar, no me escucharon. Ahora, cuando me invitaron a hacer freestyle y hablé el mismo idioma, sí me escucharon. Y digo que hoy es tiempo también de hablarles en ese mismo idioma, tratar de entender y realmente entender, tomarnos el tiempo para tener la conciencia de interpelar a la política, para ver cómo aborda a los jóvenes, cómo estos jóvenes de hoy que obviamente tienen una necesidad de éxito rápido, cómo lo abordamos para justamente saber absorber los fracasos que muchas veces la vida plantea, entender que el esfuerzo es parte importante del desarrollo humano para conseguir los objetivos. Sí, también creo que ven políticas públicas muy concretas que los acompañan, digamos, desde la provincia de Buenos Aires con el Conectar Igualdad Bonaerense, le entregamos en Pilar la tablet o la computadora a más de 45.000 chicos de los últimos años. Estuvimos con el Conectado con Voz del ENACOM también para programas de terminabilidad educativa. Lo que vos le decís es, Federico, a mí me fue bien, porque de hecho vos te fue bien en las PASO 51-52 contra un 22 de Juntos por el Cambio y 21 de La Libertad Avanza, porque la gestión provincial y municipal se vio. Se vio la... O sea, ese es el principal motivo para vos, de por qué. Que, digamos, en algún momento hay una racionalidad sobre el voto. Hay una emocionalidad, por supuesto, de me gusta esta idea o la otra, pero también hay una cuestión racional de ver qué es lo que pasó en el municipio. Nosotros, por ejemplo, presentamos el proyecto del Hospital Central de Pilar, que hace 23 años se lo prometían a los pilarenses, fundamentalmente porque creemos en la salud pública, gratuita y de calidad. Lo hicimos realidad. Y hoy es parte de la necesidad del pueblo, del que más tiene y del que menos tiene. Y ese hospital está equipado con la más alta tecnología, tenemos la capacidad de tener tomógrafo, resonador, hacer operaciones complejas, tener imágenes. Federico, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Tenés que cuidarte la voz más que yo, me parece. No, Estamos por ahí. ahora No, disfruto de poder seguir hablando y contando esto que me apasiona, que es la política, y fundamentalmente de tener la posibilidad de llevar el proyecto que tenemos con Sergio Massa, presidente, con Axel, gobernador, y nosotros a nivel local. Igual una fonoaudióloga nunca viene mal, Débora Gutkin, que es la mejor del mundo. Ah, bueno, mete chivo. No, pero increíble. no estoy yendo en este momento. Ligaste sesión gratis No, por un mes. chicos. Cángel de Juan Boca era. De ninguna manera a Débora la conocen todos en el mundo del periodismo y la política porque trabaja con la voz profesional. Gracias, Federico. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Después te paso el número de Débora. ¿Cómo sigue? Con Néstor Espósito. No, ¡Ah, corte! Corte. Y está en la de ella, ¿viste?
Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. En Carrefour los precios son bajos, recontra bajos. 9 de cada 10 tickets comparados son más bajos. Vení a Carrefour y comprobalo vos también. El ticket más bajo o te devolvemos el doble de la diferencia. Buenas, los convocamos a esta reunión de accionistas para contarles qué hizo el banco con su dinero en este último tiempo. ¿Estamos todos? No, todavía falta gente. Ya estamos todos los accionistas. Ya estamos listos. Bueno, los resultados del banco fueron muy positivos. ¡No se escucha! Que los resultados fueron positivos. ¿Vos escuchás algo? Fuimos muy positivos. Ahí está moviendo las manos. Muy positivos. No seré, ¿qué hice? Te dije que era mejor la web. Tenés razón. Y sí, era mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. O sea, a sus 17 millones de accionistas. ¡No se escucha! Mientras todos se llenan la boca hablando de inteligencia artificial, nosotros queremos hablar de una inteligencia más nuestra. La inteligencia argentina. ¿Una parada técnica para recargar? Nah, es más inteligente salir recargado de milangas y llegar antes a las vacaciones. Si probás la salsa con una cuchara, no te podés comer la cuchara. Pero como sos inteligente, la probás con pancito. Esta es la inteligencia argentina de la que quiere hablar Fargo. La que siempre aplicamos en la mesa. Fargo, el pan de nuestras mesas. Me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre del amor. La tierra, el fuego, el sol, la lluvia en el trigal. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Todos los días al lado tuyo. PAMI, cada día más. Fiesta Nacional de la Flor, 60 aniversario. El encuentro de floricultores más grande de Sudamérica. Del 30 de septiembre al 8 de octubre en Escobar. Elección de las embajadoras y embajadores. Deslumbrante desfile de carrozas, feria de emprendedores, gastronomía, artistas en vivo como Qué Personaje, María Becerra, Rally Barrio Nuevo, Cristian Castro. Entérate de más en www.fiestadelaflor.org.ar. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1... Ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Es el único camino que querés hacer todos los días. Es el único vuelo que disfrutás. Y Curflex, con colágeno UC2, es el único que cuenta con la tecnología que permite mantener la estructura del colágeno intacta, aumentando la disponibilidad para su absorción. Más alivio, más resistencia y más flexibilidad para el bienestar articular. Curflex, volvé a conectar con el movimiento. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ahorro fin de mes Carrefour. Descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el miércoles, 6 cuotas sin interés o 20% de descuento en un pago en todos los Smart TVs. 30% de descuento en moldes de repostería, cestería, aguarrás y mangueras. Además, 50% de descuento en la segunda unidad de buzos y zapatillas. Compra también en carrefour.com.ar.
Muy bien, seguimos en Desiguales, ¿eh? Dijimos pruebo, pero está medio. ¿Querés que vuelva? No, porque el señor Néstor Eso de Espósito. gritar el gol de ayer de Central. De ninguna manera no se festejan empates. Oh, Muy bien. Gracias. Basta de tanto menotismo. Néstor, información y material exclusivo. Viejo refrán periodístico dice que la información es texto más contexto. Bueno, vamos a contar lo que pasó y además vamos a contar en qué contexto pasó. Arrancó la semana pasada, es una forma de decir, el juicio oral y público por uno de los primeros casos de escándalo de espionaje ilegal en la Argentina. Es el caso del falso abogado Marcelo D'Alessio, un hombre que se presentaba en todos los medios de comunicación como el adalid del conocimiento sobre las drogas en la Argentina y que terminó siendo poco menos que un chanta que hace 4 años y medio que está preso, condenado en un juicio todavía no firme y acusado y afrontando ahora un juicio nuevo. Decimos comenzó porque en rigor es un juicio incómodo. Es un juicio en el que hay 13 casos que se están discutiendo, hay 13 acusaciones diferentes que se están discutiendo y que aparecen todo el tiempo, nombres de personajes muy connotados del Poder Judicial, pero también de la política. Y entre esos nombres hay varios de candidatos a cargos selectivos, incluso presidente de la Nación, para el próximo, para octubre próximo. Hoy, en ese contexto, debía terminarse de leer las acusaciones para que empezara formalmente el debate, pero no pudo pasar. Y la presidenta del tribunal advirtió que no está pasando porque hay actitudes dilatorias de los propios acusados para que se estire todo lo que se pueda el debate. Es decir, que no salga, que no empiece el debate antes de las elecciones. No lo dijo en estos términos, pero es lo que está pasando. Bueno, mira, vas a ver qué es lo que ocurrió, porque uno de los imputados, 6 días antes de que comenzara el juicio, echó a su abogado y nombró a otro el día anterior a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la noche le revocó la decisión. Entonces le pusieron a un defensor oficial. En el apuro por arrancar, le pusieron al mismo defensor oficial que a Marcelo D'Alessio. Y eso no puede pasar porque hay intereses contrapuestos. Mira, te lo muestran ellos en este material de lo que pasó en la segunda jornada del juicio oral y público. Bien, señora presidenta, yo voy a hacer reserva de esa decisión. En primer lugar, porque viola, sin lugar a dudas, el artículo 120 de la Constitución y da cuenta de que el tribunal considera que la defensa es una figura de cartón en el juicio, que lo único que importa es que esté presente. Al señor Díaz no lo entrevisté ni lo voy a entrevistar, hay intereses contrapuestos, sí me ponen en una situación indudable de prevaricato, según la normativa de la Defensoría General de la Nación. Por otro lado, se leyó una resolución sin presencia del letrado defensor de Díaz. No entiendo por qué el tribunal no obligó a venir, porque lo que describen es un abandono de la defensa, hubieran obligado a venir al abogado que abandonó la defensa. Esta defensora, Verónica Blanco, no está defendiendo al señor Díaz, aunque esa haya sido la decisión del tribunal. Eso es lo que quiero dejar constancia y hago reserva de recurrir ante casación y eventualmente por el caso federal flagrante que se presenta en el caso, no ya en defensa del señor Díaz, que no ejerzo, sino a los fines de que se resguarde el artículo 120 de la Constitución Nacional. Simplemente... El señor que veías con el cardigan blanco, más gordito de como se veía en televisión, es Marcelo D'Alessio. Es una de las primeras imágenes que se ve de él después de que quedó en prisión. La que estaba al lado era Verónica Blanco, su abogada, defensora oficial, una defensora muy aguerrida, que le estaba diciendo al tribunal que no iba a obedecer la orden que le dio el tribunal para que defendiera a otro de los imputados. Néstor, ahí tengo una pregunta. ¿Ella puede decir eso? Digo, ¿tiene razón con lo que está diciendo? Lo que está argumentando es que hay intereses contrapuestos. Yo no puedo defender a una persona a la que le voy a decir que es inocente y al mismo tiempo defender a la otra a la que, siendo abogado de este, voy a decir que este es culpable. Eso se llama intereses contrapuestos y afecta a la garantía de la defensa en juicio. Por eso es que dice, yo no puedo defender a los dos porque en uno tengo que decir blanco y en otro tengo que decir negro. No puedo defender a los dos porque a uno lo voy a acusar y para acusar a uno voy a decir que el otro es inocente. Esta es una cuestión básica de la defensa, pero el tribunal insiste en que sea ella. Insiste porque todo lo que hay son maniobras dilatorias para que el debate no arranque,
para que no se hable de los casos de D'Alessio, por lo menos no antes de que se realicen las elecciones. Y el tribunal terminó respondiéndole esto que vas a ver ahora. La pregunta concreta es si usted, entonces, no va a acatar lo resuelto por el tribunal y no va a representar, tal como lo ordenamos, al señor Díaz en estas actuaciones. Muy bien. Exactamente. Siendo así, entonces, el tribunal se va a retirar a deliberar a efectos de ver cómo continuamos con estos actuados. Y el tribunal se retiró a deliberar. ¿Y sabes cuándo volvió? ¿Cuándo? Nunca. ¿Qué? Pasó a cuarto intermedio hasta el martes. ¿Les avisaron a los otros que se vayan o están ahí todavía? Tenían cosas que hacer. Les avisaron que se fueran. Va a reanudarse el juicio el martes que viene y ahí van a resolver. Anda tomando fechas. Estamos a 20, va a ser el martes que viene, ya vamos a estar a fin de septiembre. Sí. Ahí se va a reanudar la etapa, probablemente con un nuevo defensor oficial, en el que faltan todavía la lectura de 13 alegatos de acusación, de 13 querellas. Esto va a llevar, hasta ahora llevó en la primera, no terminó de completarse la de la Fiscalía, estamos llegando a después de las elecciones con el inicio del debate en el que aparecen todo el tiempo nombres de personajes muy connotados del Poder Judicial y muy connotados de la política, entre ellos algunos candidatos a presidente de la Nación. Gracias, Néstor. Esa es la razón, ¿no? Claro. La razón por la cual se demora. Hay gente que no quiere que esto ocurra. Creo que está hablando de Patricia Bullrich, porque no sé por qué lo quiere decir. Y parece que ese tribunal medio que está de acuerdo con esa gente, ¿no? El tribunal quiere llevar adelante el juicio. ¿Sí? Es más, de hecho, todo esto tiene que ver con que el tribunal quiere que se apure el juicio. ¿Pero por qué no pone otro abogado entonces? Porque la cuestión procesal establece que los abogados de oficio, los defensores oficiales, son los que te tocan en el momento porque están de turno. El tribunal se encontró con que a uno de los defendidos, en 2 oportunidades, cuando estaba por comenzar el juicio, le voltearon a los defensores particulares y le pusieron un defensor oficial. Y ahí empezó la otra historia, que es: toma la voz, dámela a mí, a este sí, a este no. Bueno, todavía no hay un defensor oficial que se haga cargo, en consecuencia el debate está lejos de comenzar. Gracias, Néstor. Vamos al living. Dale. Porque está Flor Alcaraz, que nos trae un nuevo informe con invitada y todo, así que le doy la palabra a Flor para que presente la invitada y presente el informe. Sí, estamos con Sol Prieto, que es directora de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía de la Nación, y nos trae, y vamos a traer a partir de este informe, un tema que hace tiempo que queríamos conversar, un tema que no está presente en la campaña, después le vamos a preguntar a ver por qué, que es la demanda por el cumplimiento de la cuota alimentaria. Todos, todas conocemos una mujer separada que está peleando por eso, es una cosa histórica, no sé, me acuerdo de conversaciones de vecinas, digo, todos en algún caso pasamos algún teléfono tratando de ayudar para que se resuelva este tema. Ahora la diferencia es que el Estado tiene números respecto a este problema y también está tratando de abordarlo desde el acceso a la justicia, pues es un tema que aborda economía, pero también acceso a la justicia. De todo eso trata el informe, si les parece, lo vemos. Es una cifra impactante, ¿no? Sí, porque estamos hablando de 1,5 millones de hogares monomarentales que tienen aproximadamente 3 millones de chicos y chicas a cargo. La mitad no recibe cuota alimentaria. O sea, para combatir la pobreza tenés que abordarlo de alguna manera, este tema, esta agenda. De eso trata el informe. Tenemos historias y también tenemos lo que se está haciendo en materia de políticas públicas, que mucho tiene que ver con las áreas de género, los ministerios de género, que también en este momento están en discusión. Así que me parece interesante rescatarlo, ver lo que hay y también todo lo que queda por hacer. Veámoslo. El incumplimiento de la cuota alimentaria es un problema estructural que viene planteando el feminismo, pero que es una agenda de la economía. Vamos a tratar de entender cuáles son los nudos de esta agenda y qué se está haciendo desde el Estado para promover el cumplimiento de la cuota alimentaria. Todo comenzó hace 16 años atrás, tuve una hija, el padre no se quiso hacer cargo y bueno, y ahí empecé a buscar ayuda. El rol del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de los centros de acceso a la justicia ha sido y es clave, sobre todo en un punto, que es cómo hacemos cuando están agotadas las vías prejudiciales de negociación para que esa madre tenga un patrocinio jurídico
gratuitos. En la provincia de Buenos Aires el incumplimiento es de alrededor del 65%. Esto quiere decir que cuando las parejas se separan, aproximadamente en 7 de cada 10 casos los padres de los niños, niñas o adolescentes se desligan completamente del cuidado y también de la obligación en relación, digamos, con el aporte económico. Hay que estar peleando mucho, sobre todo cuando la otra parte no tiene domicilio fijo, se escabulle y bueno, se hizo lento. Muchas mujeres que inician ese camino, el judicial, se frustran, no logran llegar a lo que necesitan y en muchos casos incluso se endeudan para pagar servicios jurídicos, pero no reciben la respuesta que necesitan. Lo cierto es que no damos abasto, por eso la ley que presentamos en el Congreso Nacional en junio pasado establece la creación de un sistema unificado de patrocinadores gratuitos que brinda el Estado en todo el país. Están conmigo los 365 días del año. El papá de mis hijas no responde, así que sinceramente me hago cargo yo sola, no hago como puedo. En Argentina hay 1,5 millones de hogares a cargo de mujeres. En esas casas viven aproximadamente 3 millones de niños y niñas. La mitad de ellos y ellas no reciben la cuota alimentaria por parte de sus padres. El problema del incumplimiento de la cuota alimentaria es también un problema económico y un problema de Estado, y por eso el Estado tiene que intervenir. El INDEC va a informar todos los meses el índice para que de esa manera no haya escapatoria y aquel que asume la responsabilidad la cumpla actualizada todos los meses. En ningún otro lugar del mundo se mide cuál es el piso mínimo de la crianza. Es lo mínimo que tendría que recibir un niño, una niña o adolescente para no caer en la pobreza. ¿Cómo afecta en concreto a la vida de las mujeres este incumplimiento del pago de la cuota alimentaria? Justamente eso que no ponen los varones, lo que dejan de poner los padres, lo empiezan a suplir las mujeres. En el mejor de los casos se sobrecargan con horas de trabajo, o sea, vemos que trabajan más. Tienen que correr también con todo lo que tiene que ver con el cuidado, es decir, tienen que organizarse. Si quieren trabajar más, ¿dónde quedan esos chicos? Lo que el juez dispuso es que, como tiene un trabajo fijo, que la cuota alimentaria se saque directamente del sueldo de él. Los meses que no tuve eso, bueno, estuve bastante apretada. Un país que tiene el 50% de sus niños en situación de pobreza es un país que básicamente no tiene futuro. Entonces, para nosotras este es un tema de principal relevancia en la agenda política y, por supuesto, en la agenda electoral. Muy buen informe, Flor, como siempre, y ya la saludamos nuevamente a Sol. ¿Le dije Flor o Sol? No, Sol, Flor. Sí, es común que son nombres que se cruzan muchas veces. A vos seguramente te dicen Flor. Mirá, error fotosintético es excelente. Tuve un error como... ¿Qué dije? Sol, escuchaba, la verdad, todos los testimonios que había en el informe, y lo que pienso es, ¿hay alguna mejora que ustedes hayan observado desde que se creó el Ministerio de Mujeres, desde que se están aplicando este tipo de políticas como las que escuchábamos, desde que se conoce el índice de crianza, aunque es muy reciente? ¿Hay una mejora en la situación de las mujeres o no? Sí, yo creo que es clave justamente la decisión política en todo esto, porque en cualquier lugar se te puede ocurrir una idea, ¿no? Bueno, hagamos una canasta, pero que el ministro de Economía, que además es el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, tomara la decisión de efectivamente decir, bueno, esto es un problema económico, acá vamos a parar la pelota porque esto no es solamente un drama de cada mujer, un drama de cada familia, esto es un problema económico y lo vamos a abordar como tal, porque efectivamente lo es, ¿no? O sea, de hecho, si pensamos en lo que es toda la deuda alimentaria que abarca, justamente todos decían, bueno, todos conocemos una tía, una prima, alguien que está en esta situación. Es por la escala, o sea, es 1 de cada 4 hogares que tienen niños y niñas a cargo, está a cargo, es un hogar monomarental, está a cargo solamente de una mujer. Y si pensamos, ¿cuánto es esta deuda de manera agregada, ¿no? Si decimos, bueno, el 50% de la canasta de crianza correspondiente a la edad de cada niño al cual hoy se le adeuda la cuota de obligación alimentaria, estamos llegando a un número de 1.2 billones de pesos. Estamos hablando de casi 2 años de aguache, estamos hablando de más de 3 años de prestación alimentaria. Entonces, no es solamente un drama de cada familia y no es solamente lo que pagan estas mujeres con su esfuerzo, con su tiempo, endeudándose, sino que lo paga todo el Estado, digamos, claro. Lo pagan los contribuyentes también. Es interesante. Es un problema económico. Vos lo que decís es, ante la ausencia de un padre que no se hace cargo, tiene que haber un Estado
que si le interesa que esos pibes crezcan dignamente, aporte, ayude. Totalmente. Hasta este momento, justamente por eso las áreas de género son importantes y la decisión política de apoyar estas áreas de género y de empujar justamente las decisiones y las necesidades que surgen para las mujeres es central, porque si no, este problema sería absolutamente invisible, porque las tareas de cuidados, porque la manutención de los niños y niñas, porque todo lo que tiene que ver con la economía de los cuidados ha sido históricamente invisibilizado, obviamente no solo en nuestro país, ¿no? En toda la cultura patriarcal, digamos, en la que vivimos. Entonces, es clave esto de ponerle un número y de que Argentina sea el primer país en efectivamente medir cuánto cuesta criar, es clave, y de hecho, desde que salió la primera estimación del índice crianza, que salió a principios de julio, hasta ahora ya tenemos 15 fallos en 7 provincias y tenemos a 11 provincias trabajando en hacer sus propias canastas para que puedan justamente tener una realidad situada, porque hoy por hoy la canasta de crianza mide solamente lo que es provincia de Buenos Aires. ¿Y qué características tiene la canasta de crianza? Digo, cuando un juez te dice, mira, vos, flaco, tenés que pagarle porque no te haces cargo, digo, porque si es una tenencia compartida, ahí la cuota alimentaria, vos corregime, porque tenés más información que yo sobre el tema, no es tal, porque en ese caso es mitad y mitad. Ahora, si la madre está haciéndose cargo, vos tenés que poner guita. Ese índice de crianza que incluso agarra la justicia, ¿qué mide? Bueno, excelente. Mide el costo de criar teniendo en cuenta 2 componentes. Por un lado, lo que son los bienes y servicios, o sea, lo que sería el consumo directo, le dicen los economistas, ¿no? Que eso varía junto con justamente la canasta básica total, ¿no? La canasta básica total, vos tenés coeficientes que te dicen, bueno, por cada adulto equivalente, un niño de 1 año, cuánto consume, un niño de 2, de 3 y así, ¿no? Y después, por otro lado, lo que tiene esto de novedoso es que mide justamente este costo de oportunidad que pagan las mujeres que no pueden quizás acceder a un empleo formal de 8 horas porque están cuidando. Claro. Entonces, ese costo de oportunidad se mide, varía en función de lo que es el salario. La edad, ¿no? Aparte de los niños. Sí, tal cual. Lo que mide es el salario de las trabajadoras de casa particular, digamos. O sea, de acuerdo a las horas que necesitas de cuidado para cada niño o niña, eso se lo multiplica por el salario por hora de las trabajadoras de casa particular y por eso, digamos, este componente no varía igual que la CBT. Y después, obviamente, la decisión respecto a qué porcentaje, digamos, de la canasta de crianza va para cada progenitor, sigue dependiendo de los jueces, ¿no? El tema es que ahora tienen un valor de referencia y esto es clave sobre todo para la parte de los alimentos provisorios, es decir, antes de que empiece el proceso de prueba, porque hasta este momento no existía un valor de referencia que les dijera a los jueces cuánto sale criar a un niño o una niña de acuerdo a su edad. ¿Cuál es el proceso de prueba? No entendí eso. Claro, digamos, cuando empieza, digamos, vos tenés una primera etapa donde se fijan alimentos provisorios antes que arranque, digamos, todo lo que es el juicio por alimentos propiamente dicho, donde ahí viene, digamos, todo un proceso donde las mujeres tienen que juntar los tickets, facturas. Tienen que probar, antes tenían que probar ellas lo que gastaban cuidando. Claro, o sea, llevar el ticket del supermercado y cosas que no se pueden contar. Ahora tienen este instrumento, esa es la diferencia. Claro, le compró zapatillas para que vaya al colegio, le compré la leche con las vainillas para la tarde, le tuve que comprar para la noche. Justificar que efectivamente exactamente. Todo esto para tu hijo. Eso era lo que y lo tenían que llevar a la justicia. O sea, no solamente tenían que ir a la justicia a empezar una causa judicial con todo lo que eso significa, sino ellas mismas llevar la prueba. O sea, ser como las investigadoras. Ahora, Sol, los cálculos que se hacen sobre los bienes, los consumos, los servicios que demanda un niño, digamos, el ítem ingresos del varón no entra, porque si no, la manutención o el cuidado, las tareas de cuidado de un niño sería igual independientemente de qué clase social pertenezcas. Bueno, es que justamente se trata de cambiar esa perspectiva. Eso es una re buena pregunta porque estuvimos además capacitando jueces en varias provincias y obviamente esto representa un cambio de perspectiva muy fuerte para la justicia porque obviamente es virar desde la capacidad del alimentante hacia las necesidades básicas, obviamente, de los alimentados y alimentadas. Esto, obviamente, es como la canasta básica total. Vos decís, es un valor de referencia. Seguramente, si yo les pregunto a ustedes el costo de criar a sus hijos e hijas, ninguno va a coincidir. O sea, pueden quedar abajo, pueden quedar arriba. Esto es simplemente un indicador para formular. Yo lo pensaba, perdóname, lo pensaba también a la inversa. Digo, un niño que cuando sus padres estaban juntos por el poder adquisitivo de su padre tenía un tipo de nivel de vida,
Al momento de la separación, ese padre mantiene sus ingresos, pero la calidad de vida de su hijo baja porque se establecen estos estándares. Esa es mi duda. No, bueno, en general, justamente, esto funciona como un piso, ¿no? O sea, después, obviamente, esto no reemplaza a un juez. O sea, imagínate que si no sería, Claro. no sé, no es que con una publicación del INDEC podemos reemplazar a, digamos, el trabajo que hacen los jueces y las juezas. Pero sí sirve como valor de referencia, sobre todo para lo que son los alimentos provisorios. Ahora, Está obviamente ese riesgo. En general, lo que viene pasando con los 15 fallos que salieron, se fijan valores que están bastante por encima de lo que vienen siendo las cuotas alimentarias hasta ahora. ¿Qué pasa cuando ese valor de referencia supera las posibilidades del padre aportante? Bueno, lo mismo que viene pasando hasta ahora, digamos, o sea, cuando un juez determina valores de referencia que digamos, que quizás los progenitores no pueden alcanzar, digamos, pero lo que sí me parece importante marcar es que las mujeres pagan de alguna manera, digamos, puede ser indirecta, o sea, quizás no es que pagan una trabajadora de casa particular efectivamente para el cuidado de sus hijos, pero es porque ellas están trabajando esas horas. O sea, las mujeres lo pagan con su tiempo, lo pagan con su trabajo, lo pagan con su esfuerzo. Está clarísimo y está fuera de discusión, yo digo, en una situación hipotética. Yo tengo una capacidad para aportar 10, pero el valor de referencia me dice que tengo que aportar 15. ¿Qué pasa con esos 5 de diferencia? Bueno, ahí obviamente está siempre el criterio del juez, ¿no? O sea, que tiene que tener en cuenta también de alguna manera las capacidades del alimentante. Pero este valor lo que viene a definir son las necesidades de los niños y de las niñas, ¿no? Y en cierta forma está bien que fije también un piso básico, porque eso también significa igualar también las posibilidades y las oportunidades de esos niños y niñas, ¿no? O sea, virar porque vos decías, bueno, podés decir, tenés un 20% de un salario de 1 millón, un 20% de un salario de 100.000 pesos. Bueno, pero ahí lo que estás diciendo es que las necesidades de esos niños y niñas son diferentes, pero debe existir un piso, digamos, básico para poder igualar, ¿no? De todos modos, a partir de la pregunta que te hace Néstor, hay también un proyecto de ley para que el Estado, de alguna manera, se haga cargo de quienes no pueden pagar, digamos. Si son los padres que no tienen un trabajo o no tienen un sustento para poder pagar esa cuota, sea el Estado el que absorba esa deuda, digamos. Sí, hay un proyecto presentado, pero me parece también interesante discutir, ¿no? También eso, porque hay una parte que me parece relevante marcar, que es que el Estado también ya se hace cargo de esa situación, digamos, ya se hace cargo a través de muchas prestaciones, a través de la asignación por hijo, a través del gasto justamente en infraestructura en cuidados. O sea, esta deuda que yo les decía, esta deuda de 1.2 billones de pesos, equivale justamente a casi 16 veces toda la infraestructura, o sea, toda la inversión en infraestructura en cuidados, ¿no? Entonces, pensemos al revés, ¿no? Todo lo que el Estado podría hacer si estas necesidades también estuvieran satisfechas. No digo, igual... Digo, sí. Está el proyecto presentado, pero digo, me parece que eso también está interesante tener en cuenta, ¿no? Ese costo indirecto que cae sobre todos los ciudadanos. Exacto. ¿Cómo te imaginás el desarrollo de estas políticas, la maduración y el mejoramiento de estas políticas si viene alguien que dice Ministerio de las Mujeres afuera? Bueno, me parece que no solo el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Sino en general todas las áreas de género. Claro. Por ejemplo, mi área está en el ministerio de Economía. Pero es clave, articulamos permanentemente con el Ministerio de las Mujeres, porque además todas estas situaciones implican además más violencia, ¿no? O sea, una mujer que empieza a escalar quizás una situación por la deuda de alimentos con su expareja, que quizás se endeuda con un familiar y entonces empieza, como es el caso de 65% de las mujeres que están a cargo de justamente estos hogares, tienen que recurrir a financiamientos dentro de sus estrategias de subsistencia, ¿no? Entonces vos por ahí le pedís a tu vecino, ¿no? Al primer mes que no le podés devolver, bueno, capaz lo saludás menos. Al segundo mes ya te da mucha vergüenza verlo. Al tercer mes quizás ya no hablas. Entonces se empiezan a cortar vínculos que para estas mujeres son claves y que además lo que hacen es profundizar la situación de violencia y de dependencia respecto al progenitor, ¿no? Como que entonces en ese sentido también hay mucha articulación con el Ministerio de las Mujeres porque, digamos, son justamente dos problemas que están totalmente entrecruzados. Muy bueno, la verdad, toda la información. Una sola preguntita que me quedé con el número. ¿Cuántos son los hogares, iba a decir monoparentales, pero sería monomarentales en Argentina? 1.670.000. Esto es de acuerdo a la encuesta permanente de hogares del tercer trimestre, que es una muestra más ampliada. ¿Es uno de cuántos a nivel nacional? Es 1 de cada 10, pero es 1 de cada 4 con niños y niñas. Claro. Wow. Gracias, Sol. No, por favor. Gracias, Flor. Gracias, Flor, también.
Nos vamos al corte. Ya venimos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Este es un año electoral y no estamos en campaña, estamos en Campañola. Y queremos que nos elijas porque con la Campañola se come, se unta y se disfruta. El que depositó el mejor atún recibirá la mejor tarta de atún. Ponele más salsa, que se inunde más. Esta pizza te remonta desde Córdoba a la estratosfera y de ahí a Italia en 1 hora y media. Somos el granero del mundo. Podés darnos tu voto de confianza, que por calidad y variedad somos sin duda la mejor opción. Elegí la Campañola. Ahorro fin de mes Carrefour. Descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el miércoles, asado de novillo a 1.465 pesos por kilo. 25% de descuento en la unidad en marcas seleccionadas. Además, aceite girasol Carrefour Aerosol a 579 pesos por 120 gramos. Compra también en carrefour.com.ar. A mi pyme le doy la fuerza que necesita con los beneficios de BBVA. Con mi equipo encontramos una propuesta diseñada para nosotros y aprovechamos los 40 millones de pesos de financiación para seguir construyendo nuestro negocio. Qué lindo cuando la ves. Simula tu oferta y conoce cómo darle fuerza a tu pyme. BBVA, creando oportunidades. Mientras todos se llenan la boca hablando de inteligencia artificial, nosotros queremos hablar de una inteligencia más nuestra, la inteligencia argentina. La inteligencia que convierte un motivo de despido en un invento nacional. ¡Qué golazo, Marta! La inteligencia argentina te ayuda a lavar menos y disfrutar más. Esta es la inteligencia argentina de la que quiere hablar Fargo, la que siempre aplicamos en la mesa. Fargo, el pan de nuestras mesas. Señoras y señores, ahora sí tenemos con quién. Tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos problemas, es verdad, pero no por eso vamos a dejar de tener científicos, hospitales, tener clases donde casi nadie llega. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos a Juan a punto de recibirse, a Romina que va por el Nobel y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con qué. Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134. Vueltita y vengo. Pará. Mirá que hoy tenés promo con el banco y encima la acumulás con la de Modo. Te pago con Modo. Modo, la billetera de los descuentos. A las mujeres siempre nos dicen que hay que esperar, que primero hay que resolver la crisis. Pero somos nosotras las que sufrimos las consecuencias del ajuste y el machismo. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta del Frente de Izquierda, lista 136. Ma, todavía no son las 19. 3, 2, 1, ahora sí. Sacar la basura de 19 a 21 horas es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Muy bien, ya estamos en lo último, desiguales, pero atención, 2 informaciones muy importantes. Arrancamos con Flor. Sí, una que se va a conocer seguramente en los próximos días tiene que ver con algo así como un nuevo IFE, que fue el ingreso familiar de emergencia. Es la medida que está trabajando el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa para intentar llegar al sector informal de la economía, ese al que no se llegó todavía con todo el paquete de medidas que ya se anunció. Bueno, cuando eso ocurra, Flor Barragán tendrá toda la información. Y Nico Fiorentino, antes de irnos. Sí, lo adelantamos ayer, se confirmó mañana. Lo adelantaste. Lo adelantó el programa, somos un equipo. Yo ya estoy hablando de equipo, ya estoy... quiero decir esto, arranca mañana la discusión en comisiones en el Senado de la Ley de Ganancias. Se junta la Comisión de Presupuesto, va a tratar el proyecto de hipotecado SUBA, probablemente entre empleo pyme, probablemente entre universidades. Si todo eso consigue dictamen, el jueves de la semana que viene hay sesión que podría tener ganancias, hipotecados UBA, ley de alquileres, la ley para regular los alquileres temporarios, Airbnb, pliegos de jueces, universidades. Arranca el jueves a la mañana, empleo pymes, arranca el jueves a la mañana y termina el día de balotaje. Linda a laburar, Fiorentino. Sí. Linda sesión. Queremos, antes de irnos, mandarle un beso enorme a Mario, nuestro querido compañero Mario Einfeld, y a toda su familia. La está luchando, va a estar bien y acá lo estamos esperando. Así que a Cecilia, a sus hijos, a sus nietos, a todos un abrazo enorme. Lo extrañamos y lo queremos, así que eso, besos y fuerza. Que estén bien, nos reencontramos mañana. Chau.